Muy buenos días tengan ustedes, hermanos y amigos que nos acompañan en esta ocasión a través de la distancia. Agradecemos al Señor su misericordia y que nos permite reunirnos. Quisiera pedirles que dispongamos nuestro corazón para escuchar un preludio y va a ser interpretado por nuestro hermano Samuel. Tiene por título Sarabanda en mi menor, de Arcángelo Corelli. Y bueno, dispongamos nuestro corazón para alabar a nuestro Señor y para la reflexión que hoy tendremos. Le invito ahora a que hagamos una oración para iniciar nuestra reunión y le pido a mi hermano, el pastor Víctor, que pase al frente, por favor. Bien, hermanos, pues vamos a unirnos en oración para poner nuestras peticiones en manos del Señor. Le invitamos a que cierre sus ojos y nos acompañe. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Siempre nuestro corazón está agradecido para contigo porque en tu bondad nos miras con misericordia y nos favoreces en todo tipo de bienes. Gracias, Señor, porque hasta ahora, en medio de tanta tribulación, en medio de tanto conflicto, tú nos has sostenido con tu mano y nos levantas y nos impulsas día a día para continuar en este camino que a veces, por difícil que se torne, siempre tenemos una luz, una esperanza en ti. Padre, queremos pedirte en este tiempo que tú nos concedes, en esta hora en la que mis hermanos y nosotros nos hemos dispuesto a escuchar de tu palabra, a meditar en ella y sobre todo, Señor, a ponernos en nuestra mente, en nuestro corazón, el firme propósito de obedecerla, de acatarla, de caminar en ella, Señor. Padre, que nuestro corazón esté abierto a ti, que nuestra mente esté dispuesta en todo para que lo que hoy escuchemos sea un punto de partida para el hacer en nuestro diario vivir. Señor, como siempre te lo rogamos, ayúdanos a hacer de lado todo lo que pueda estorbar en tu propósito, en lo que tú tienes para nuestras vidas.
nuestros pensamientos pueden ser unos y pueden estar encaminados quizás a lugares muy distintos, pero eres nuestra guía, Señor. Eres quien nos conduce a todo bien y eso lo podemos entender de forma clara. Por eso te rogamos, Señor, que en nuestras preocupaciones tú nos puedas dar la paz, nos puedas dar el entendimiento y nos puedas dar la tranquilidad para poder seguir en lo que nosotros entendemos que es tu voluntad. Señor, te damos gracias también por todos los hermanos que a pesar de las pruebas, que a pesar de la enfermedad, que a pesar de toda la problemática que rodea estos tiempos, han estado fieles, han sido fieles en seguirte, en buscarte. Gracias te damos también, Señor, por el mensaje que vamos a escuchar el día de hoy, que tú ya has puesto en el corazón de mi hermano Cristian y que él diligentemente ha meditado y ha estudiado en torno a ello. Gracias, Padre, porque en esa misericordia con la que tú nos hablas, nosotros encontramos una guía. Te bendecimos, Señor, te damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora invito a nuestra hermanita Sofi Gómez, que nos va a leer una porción de la Escritura. Adelante, Sofi, por favor. Buenos días, hermanos. Quisiera compartirles la lectura de un salmo con la intención de recordar siempre deleitarnos y fortalecernos en la palabra de Dios. Les quiero compartir el capítulo 27, que dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Recordemos, hermanos, tener nuestro corazón dispuesto, entregado y rendido a su perfecta voluntad, y no dejemos de buscarlo y renovarnos todos los días en su palabra. Muchas gracias, Sofi. Bueno, pues ahora quisiera invitarles a que levantemos nuestra voz para alabar a nuestro Señor en este día.
Vamos a interpretar junto con nuestro hermano David Pech el himno que tiene por título Tal como soy. Adelante, por favor. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios. Tal como soy buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios. Tal como soy me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios. Tal como soy tu compasión, vencido a toda posición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios. Así como somos, el Señor nos ama. Nuestra confianza debe de estar en eso, en su grande amor, en su fidelidad y en su perdón. Así nos dice la palabra en Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Asimismo, hermanos, continuemos alabando a nuestro Señor con el siguiente himno que lleva por título A solas al huerto yo voy y es interpretado por nuestra hermana Liliana Rodríguez. Escuchémoslo y elevemos nuestra voz a nuestro Señor. El himno 223 dice: Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Te invito a que elevemos nuestras voces y disfrutemos de este bello himno A solas al huerto yo voy, número 223. Solas al huerto yo voy,
agradecemos a nuestra hermanita Lili y nuestro hermano David Pech por estas hermosas interpretaciones. Es bello detenernos a escuchar la letra y considerar esos momentos hermosos en que podemos estar a solas con nuestro Señor, deleitándonos en su presencia, escuchando su voz. Quisiera mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos ven a la distancia en diferentes países, en diferentes continentes, aquí en la Ciudad de México, en diferentes estados y municipios. Agradecemos al Señor que ustedes estén conectados y pues deseamos que el Señor siga bendiciendo sus vidas y les guarde. Reciban un abrazo fraterno y cariñoso de parte de la comunidad. Quisiera mencionar a los hermanos que cumplen años en esta semana de septiembre y tenemos a nuestro hermano Francisco Narváez que cumplió años el 1 de septiembre. También tenemos a nuestra hermanita Rosario Garnica que cumplirá años el 11 de septiembre y bueno, tenemos a 2 hermanas más que también cumplirán años el 11. Es Rocío Contreras y Rocío Jiménez. Pues el Señor bendiga sus vidas grandemente y les amamos. Reciban un abrazo cariñoso. Bueno, ahora quisiera presentarles a ustedes estas Biblias que tenemos aquí. Son de Torres Amat y contienen ilustraciones de Gustavo Doré. Es una edición de 1940 y son 4 tomos. Estos tomos pues sobrevivieron porque fueron quemados y bueno, alcanzó a quemarse un poco, pero gracias a Dios podemos tenerlos aquí en la colección del Museo Maná. Agradecemos a Dios por esto, por tenerlos. Y bueno, también queremos agradecer al Señor a todos los hermanos que son fieles en sus diezmos, en sus ofrendas. Y bueno, recordemos que también esto es parte de nuestra adoración al Señor. Que el Señor les multiplique y bendiga sus trabajos. Que el Señor sea su ayudador y su sustentador. Quiero también decirles que los pastores están al pendiente. Si usted necesita consejería o alguna necesidad, por favor comuníquese con ellos y ellos le van a atender con todo gusto. También quiero invitarle, si usted quiere ser miembro de Comunidad Apostólica, que usted pueda escribirnos al correo de comuniapostolica@yahoo.com.mx y nos pueda mandar su nombre y su fecha de cumpleaños, ¿sí? Para nosotros añadirle a nuestro directorio y también poder felicitarle cuando usted cumpla años. Y también queremos seguirle invitando a las reuniones que tenemos todos los domingos a las 11 de la mañana. También al grupo de mujeres. Tenemos reuniones cada 15 días a las 9:30 de la mañana. También puede usted congregarse también a las células. Hay diferentes días. Tenemos también reunión de jóvenes. Son los lunes a las 8 de la noche. Los estudios de niños son los sábados a partir de las 5 de la tarde. Y el curso de padres, que es todos los viernes a las 7 de la noche. Está usted cordialmente invitado. Y bueno, tenemos peticiones, tenemos muchas peticiones, hermanos. Yo quisiera que ustedes tomaran nota para que estuviésemos intercediendo
por todas ellas. Primeramente quiero mencionar por la salud del papá de nuestro hermano Juan Jacobo, por también la salud de nuestro hermano Samuel Limón y Virginia Gómez, por nuestra hermana Rosa Elizabeth Rivero, también por salud y fortaleza, para que el Señor le anime y le consuele a seguir adelante. Por nuestra hermanita Tere Hernández, por nuestra hermana Liliana Pérez, ella sufrió una caída, la operaron y bueno, tiene varias heridas severas y pues oremos para que el Señor siga obrando en su cuerpo y anime su corazón a pues estar fortalecida, ¿no?, en esta prueba que está teniendo. También nuestra hermana Lili Rodríguez nos pide oración por su familia, porque las inundaciones afectaron su patrimonio. También no nos olvidemos de nuestra hermanita Estelita, de la salud de sus papás, están desmejorados y pues queremos seguir orando por ellos y por todo lo que está sucediendo allí en Chiapas. Por el papá de nuestra hermana Carmen Arroy, que está delicado, por la salvación y salud de una jovencita que se llama Monse, que Dios toque sus vidas y pueda acercarse ella y su familia a nuestro Señor. Que Dios use a nuestra hermana Claudia Moreno para seguir compartiendo del Señor. Damos gracias también por la vida de Euseli, que salió bien de su operación. Ella es sobrina de nuestra hermanita Carmen Mujica y agradecen al Señor que ha salido con bien y oramos para su pronta recuperación. También por nuestros pastores, el pastor Cristian y el pastor Víctor, oremos también por su salud. Si usted quiere acompañarme, voy a hacer una oración por ellos. Gracias, Padre bendito, por tu grande y excelso amor, porque tienes cuidado de nuestra vida, Señor. Te amamos, Señor, y rendimos nuestras vidas a ti. Queremos suplicarte en este momento por la vida de cada uno de nuestros hermanos que hemos mencionado. Tú conoces su corazón, sus aflicciones, sus pruebas, sus dolores, sus sufrimientos. Sabes todo lo que están padeciendo, Señor, y queremos ponerlo delante de ti para estar en comunión contigo y con ellos. Suplicarte, Padre, que tú los bendigas, que los sostengas, que los animes a seguir adelante, a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, que ellos puedan ver tu mano preciosa sobre su vida, que puedan sentirse amados por nosotros, que no nos olvidamos de ellos, de clamar a ti, Padre, que tú les levantes y que ellos puedan sentirse, puedan percibir tu precioso amor, Señor, en sus vidas, que tú puedas suplir toda necesidad y nosotros, Padre, también podamos hacerlo. Que cargues nuestros corazones por ver por ellos, Padre, y que por lo pronto, Padre, estemos orando y estemos atentos, Señor, a las necesidades de nuestros demás hermanos. Gracias, Señor, por lo que harás en sus vidas. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, pues ahora quisiera dar lugar a nuestro pastor Cristian, que nos trae la reflexión de hoy. Estemos atentos.
Comienzo con algunas preguntas. Por ejemplo, respecto de la resurrección. ¿Se salva nuestro cuerpo o se salva solamente nuestra alma? Cuando pensamos en la salvación, en general se dice la salvación del alma. Y cuando una persona muere, parece que encontramos consuelo en que su alma se encuentre con Dios y no necesitaríamos más. Sin embargo, también hay que preguntarnos si el cuerpo ha de resucitar. Es, por supuesto, un tema que en la Biblia es fundamental. Y a pesar de ello, hay quienes, al hablar de resurrección, están imaginando que es una metáfora o que no hay más resurrección que estar en la memoria de los que perviven después de nosotros. Pero la pregunta es, ¿resucita el cuerpo? Y si el cuerpo resucita, ¿cómo va a ser ese cuerpo? ¿El mismo que tenemos hoy? ¿O vamos a recibir otro cuerpo? ¿Será este cuerpo con sus defectos o uno mejor? Y los hermanos que fueron cremados, los que en vez de ser sepultados fueron quemados y ahora son cenizas, ¿resucitarán? ¿Es permitido quemar a alguien que ha muerto? Bueno, estas preguntas están relacionadas con la discusión que hemos visto ya de los líderes religiosos con Jesús, que tratan de prenderle en algún error doctrinal, en alguna interpretación equivocada o que contradiga a la ley de Moisés, para poder desprestigiarlo y poder a partir de allí incluso prenderlo, encarcelarlo, matarlo, porque tienen envidia de que las multitudes miren al Maestro Jesús, mientras que ellos, los líderes, han perdido su influencia, han perdido mucho de su fama, por supuesto en una actitud competitiva. El Maestro que está verdaderamente lleno del Espíritu Santo, que puede hacer milagros y señales y expulsar a los demonios, que habla como quien tiene autoridad, tendrá más ascendencia sobre las multitudes que aquellos maestros que se habían confiado en su prestigio y en el cargo que tenían para que las personas les admiraran. Unos de estos líderes religiosos pertenecían al grupo de los saduceos, que vinieron a preguntarle a Jesús, en pocas palabras, si él podía demostrar que la resurrección de los muertos estuviese de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Y le planteaban a Jesús un dilema. En esta vida puede haber circunstancias tan absurdas que de resucitar siendo los mismos, con los mismos cuerpos, esas circunstancias tan absurdas de esta vida no podrían existir después en la vida de resurrección. Y por tanto, la resurrección era para ellos un imposible. Jesús les contesta, pero yo quisiera que no perdamos de vista que desde el capítulo 19 y lo que llevamos del capítulo 20 de Lucas, el tema que está detrás, que corre como una línea uniendo a los pasajes, es el tema de la autoridad. Por ejemplo, en esta Biblia que tengo de la Reina Valera 60, tiene subtítulos. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 20 hay un primer subtítulo que dice:
la autoridad de Jesús. De acuerdo, estamos hablando de la autoridad de Jesús porque le preguntaron con qué autoridad haces estas cosas. Pero el siguiente subtítulo dice los labradores malvados. Y el siguiente subtítulo, la cuestión del tributo. Y luego sigue la pregunta de la resurrección, otro subtítulo. Y después otro, ¿de quién es hijo el Cristo? Y cuando yo leo estos subtítulos que separan el capítulo en pequeñas secciones, puedo pensar que entonces no tiene nada que ver una sección con otra, que el tema de la autoridad de Jesús ha terminado y ahora hay una parábola de los labradores malvados, y después el asunto de la moneda, como decía yo también la semana pasada, y luego cambió totalmente de tema ahora sobre la resurrección, y pues ya olvidando por completo el asunto de la autoridad, el subtítulo de quién es hijo el Cristo, de los versos 41 al 44, que es lo que vamos a comentar el día de hoy. Lucas 20, 41 al 44. Bueno, pero no es así el que nuestra Biblia esté dividida en capítulos, en versículos y después en subtítulos. A veces se convierte en un obstáculo. Un obstáculo porque no nos permite considerar o rescatar la unidad de los pasajes. De alguna manera inconsciente tal vez, suponemos que al cambiar de capítulo cambiamos de tema y que al cambiar de subtítulo también cambiamos de tema. Por eso insisto en que busquemos la unidad subyacente a pesar de que aparentemente los relatos van cambiando. Y el tema que recorre a todos estos pasajes o perícopas desde el capítulo 19 es el tema de la autoridad del Hijo del Hombre. Y una vez que avancemos hacia el capítulo 21 y demás hasta el final de Lucas, veremos que el énfasis es la humillación de Jesús. Jesús no solo ahora odiado por los líderes religiosos, sino traicionado por uno de sus discípulos que era su mejor amigo, uno de sus discípulos que era como un hermano. Y después de entregarle, veremos a Jesús torturado, veremos a Jesús flagelado, escarnecido y finalmente crucificado y ahí asesinado. La autoridad de Jesús que acabamos de contemplar en la entrada triunfal, en las respuestas llenas de sabiduría que da a los maestros y líderes religiosos judíos, contrasta con los siguientes versos donde Jesús sufre la humillación más profunda. Y digo la más profunda no solo porque pudiésemos describir físicamente toda la pasión desde la entrega en el huerto, la traición, y así paso por paso lo que algunas ramas del cristianismo llaman el Vía Crucis. No solo porque podamos describir físicamente las torturas y la manera dolorosa en que Jesús muere. Sí, todo eso constituye una gran humillación. Pero además quisiera yo decir que si Jesús es la imagen del Padre, si Jesús es el Verbo eterno, si Jesús estaba en el trono de la gloria junto con su Padre, entonces ser humillado de esa manera es la humillación suprema, o en todo caso, la humillación de más profundo, de ínfimo nivel. Porque aunque nosotros fuésemos torturados y asesinados en una forma parecida a la de Jesús, nosotros no somos el Verbo eterno, ni somos la imagen de Dios, no somos el Hijo de Dios. Por tanto, aunque nos humillasen, nos humillarían
desde una postura de un ser humano a imagen de Dios a esa muerte dolorosa. Pero Jesús no se humilló solamente desde su humanidad, que la tenía, y humanidad perfecta, sino que se humilló desde el trono de la gloria. Se humilló desde su condición eterna, infinita, omnipotente. Desde ahí se humilló a ser hombre, y desde ser hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo este pensamiento está en Filipenses capítulo 2, cuando el apóstol Pablo transcribe un antiguo himno cristiano, cristológico, para mostrarnos este doble movimiento de Jesús, cómo baja de la gloria, se despoja de la gloria y es humillado. Por eso, lo que quisiera enfatizar en el 41, Jesús les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Por qué Jesús responde esto tras la discusión o como parte final de la discusión con los saduceos? El tema con los saduceos, acabo de recordarles, es la resurrección. Los saduceos niegan la resurrección. Jesús afirma la resurrección. Y el corolario de la argumentación de Jesús es citar el Salmo 110, que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Qué tiene que ver ese salmo que cita Jesús? ¿Y qué tiene que ver esa cita con la resurrección? ¿Qué tiene que ver con la autoridad? Si acabo de decir que el tema de la autoridad recorre todos estos pasajes. Bueno, yo he titulado a la plática de hoy, Jesús es la paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Dos posiciones aparentemente antagónicas, la autoridad y la sujeción. En un tipo de relación, o somos autoridad o estamos sujetos a la autoridad. Usted como padre o como madre de familia es autoridad de sus hijos, pero no está sujeto a sus hijos. Sus hijos son sujetos a usted, pero ellos no son la autoridad de usted. En ese sentido, autoridad y sujeción son conceptos correlativos, se complementan. Correlativos porque para que haya autoridad tiene que haber alguien en correlación, es decir, en una posición de sujeción. Y para que haya sujeción a alguien, pues es porque alguien está en autoridad. Sin embargo, lo que estoy diciendo en el título es que en Jesús se da una paradoja. ¿Cuál es esa paradoja? Que encontramos en Él al mismo tiempo, de manera simultánea, valga decirlo, la suprema autoridad y la suprema sujeción, la absoluta sujeción. Jesús tiene más autoridad que ninguna criatura, no hay criatura que se le iguale. Y Jesús se ha sometido y ha sido obediente más que toda criatura. Esa es la paradoja que se resuelve en Jesús. En Cristo se funden la autoridad y la sujeción. ¿De qué manera es Jesús la autoridad? Bueno, primero porque Jesús es divino. Jesús es Hijo eterno de Dios. Comparte la naturaleza divina. Si Jesús es eterno y el Padre es eterno, comparten ese atributo. Si el Padre es inmutable, y la carta a los Hebreos nos dice que Jesús es inmutable, si Jesús es glorioso, infinito, omnipotente, omnisciente, como lo es el Padre, eso es lo que quiere decir el símbolo cristiano que llamamos el credo, cuando dice, creo en Dios en tres personas distintas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero de la misma sustancia, poder
y eternidad. Así que Jesús es divino. Y Dios es concebido en la Biblia en distintas épocas, sobre todo a partir de la época de la monarquía hebrea, sentado sobre un trono. Claro, esto es una metáfora, es un símbolo para que comprendamos algo más profundo. Ya otras veces hemos dicho que Dios literalmente no tiene por qué estar sentado, ni siquiera tiene forma humana, ni podemos ubicarlo en cierta región del espacio. Dios lo llena todo, no tiene forma humana. Pero ¿qué querían decir los profetas con que Dios estaba sentado sobre un trono? Pues que Dios es el rey de toda la creación, es el soberano supremo de toda la creación. Nada hay que se le escape, nada hay que se le imponga a su voluntad. Esa es la autoridad de Dios, la soberanía de Dios, compartida con Jesús. Es lógico, si el Padre es eterno y soberano y el Hijo comparte el trono, si el Hijo comparte la eternidad y el poder, el Hijo tiene autoridad. Y por otro lado, el Hijo es criatura. Es complicada la cristología porque no solo hay que meditar, aunque no lleguemos a terminar de comprender, pero hay que meditar que el Padre es Hijo y que Dios es Padre y que Dios es Hijo. Es decir, que el Hijo es divino. Pero por otro lado, también hay que meditar que el Hijo no solo es divino, sino que también es humano. Al ser una persona de la Trinidad ya es un concepto complejo. Y luego que en esta persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, haya dos naturalezas, la divina y la humana, hace todo más complejo. ¿A partir de qué momento Jesús comenzó a ser criatura? En el momento en que, dejando su trono excelso, tomó una condición como si Él de su grandeza se hubiese hecho pequeño, hasta entrar en el óvulo de María por el Espíritu Santo. Y en ese momento que el óvulo de María es fecundado por el Espíritu, Jesús comienza su existencia humana, su existencia en el tiempo y en el espacio, y se identifica con nosotros porque toma la misma naturaleza que tenemos nosotros. Y siendo Jesús criatura, estuvo sujeto a las mismas tentaciones a las que estamos sujetos todas las criaturas. Cristo fue tentado en todo, dice la carta a los Hebreos. ¿Y cuál es la tentación fundamental? Querer ser como Dios. Satán, en los pasajes también metafóricos de los profetas Isaías y Ezequiel, quiso ser como el Altísimo, sentarse en un trono como el Altísimo. Era una criatura Satán y cayó de su relación amorosa con Dios porque quiso ser como Dios, quiso equipararse a Dios. En el relato de Adán y Eva, la serpiente, invitándoles a tomar del fruto, también es un pasaje lleno de metáforas sabias de carácter universal, les invita a ser como dioses. Ellos anhelan y codician el fruto porque quieren ser como Dios. El anticristo quiere ser adorado en lugar de Dios. Querer ser como Dios es la tentación fundamental. Jesús, siendo criatura, en su naturaleza humana, fue también tentado.
Y los evangelios nos relatan que esas tentaciones apuntaban exactamente al hecho de que Jesús se independizara del Padre y le reclamara el poder, y le reclamara las riquezas, y le reclamara el poder hacer su propia voluntad, y no la dura voluntad que el Padre le imponía, o mejor dicho, le proponía, de ser humillado. Satán hubiera triunfado sobre Jesús si convence a Jesús de no humillarse, si convence a Jesús de no obedecer en todo al Espíritu Santo que reposaba sobre él. Si Jesús hubiera tenido el deseo y hubiese llegado a la decisión de tomar decisiones por sí mismo sin considerar la voluntad de su Padre, sin buscar amorosamente lo que el amado, el Padre, quería, Jesús hubiese perdido su amor por el Padre. Jesús se hubiese equiparado al Padre siendo criatura en su humanidad. Y por eso Filipenses 2 dice que estando en la condición de hombre, no usurpó, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló, se despojó, se anonadó. Jesús es de origen divino, pero en su condición humana aceptó no rebasar los límites de la criatura, sino como criatura mantenerse siempre, como lo había hecho también en su condición de Hijo eterno, en una unión amorosa entre su voluntad y la voluntad de su Padre. Como criatura también mantuvo esa relación amorosa de su voluntad con la voluntad de su Padre, para poder hacer solamente aquello que el Padre le pedía y no otra cosa. Aunque fuese buena cualquier otra cosa, si el Padre no se lo había pedido. Si cualquier cosa, aunque fuese buena, repito, no era lo que la voluntad del Padre indicaba, Jesús no quería hacerla. ¿Por qué? Porque una cosa buena hecha con independencia del amado, una acción realizada sin considerar la voluntad del Padre, es ya separación, ya es pecado, ya es ruptura, ya es tomar el lugar del amado, ya es tomar el lugar del Padre. Así que, ¿de qué manera se fundieron en Jesús la autoridad y la sujeción? Bueno, cuando yo les digo que procuremos reconstruir la teología a partir del núcleo central del amor, encuentro en esta propuesta un ejemplo más de cómo el concepto de amor nos resuelve las paradojas y las antinomias. La divinidad de Jesús y su ser criatura, y por tanto su autoridad y su absoluta sujeción, se funden en el amor de Cristo. ¿Cómo se funden en el amor? ¿Por qué se funden en el amor? Bueno, porque si Jesús en su calidad divina es la suprema autoridad, entonces tendríamos que recordar que la autoridad es el amor protector. Y si Jesús, el Padre, y Jesús, el Hijo, el Espíritu Santo, si Dios tiene la suprema autoridad, y por eso los profetas en sus visiones le representan como sentado en un trono, y si autoridad es amor protector, y Dios es la suprema autoridad, entonces Dios es el supremo amor protector. Y con toda razón, San Juan nos decía en su primera epístola, Dios es amor. Así que es el amor de Dios lo que concreta y manifiesta de manera suprema su autoridad. Porque su autoridad no es autoridad para sí mismo, no es autoridad para destruir a los otros y exigir como si Dios necesitara algo.
Toda la autoridad de Dios radica sobre su creación para preservarla, para crearla, para preservarla, para guiarla hacia la meta última, hacia su ¿para qué? Hacia su fin o su telos, que eso es finalmente existir para siempre en la íntima comunión con Dios. Esa es la manera en que Dios ejerce su autoridad, creando unos seres que no existían, preservando a esos seres, redimiéndolos y guiándolos hasta la plena realización. Allí radica su autoridad amor, vamos a llamarle así, su autoridad amor. Cuando Jesús, preservando y redimiendo y guiando a estas criaturas a la salvación, a la comunión eterna con Él, se hace humano y está dispuesto a morir por nosotros, pues lo está haciendo por amor. Y entonces, si la autoridad es el amor protector, y Jesús vino a este mundo por ese amor protector, y en este mundo se despojó de su gloria y se humilló hasta lo sumo, fue también por amor, y por eso se sujetó de la manera que nadie se ha sujetado. Si la sujeción se hizo por amor y la autoridad se hizo por amor, y Jesús es quien tiene la suprema autoridad y quien se sometió de manera suprema, entonces en Jesús se funde la autoridad y la sujeción por el amor. Así que, como Dios, Jesús nos protege y sustenta, y como hombre se humilla como criatura. De esa manera resuelve la paradoja. ¿Y qué tiene que ver con el versículo que acabamos de leer? Bueno, primero, que el tema de la autoridad continúa tratándose, y el Señor ha citado un salmo, el Salmo 110 en su verso 1, que vamos a leer en el griego. Estoy en Lucas, lo voy a leer en griego, porque está transcrito por Lucas en griego desde la versión de la Biblia de los 70, la versión Septuaginta, que es la traducción de la Biblia, la primera traducción de la Biblia que usan los apóstoles para la redacción del Nuevo Testamento. Así que Lucas 20, 42. Αυτός γαρ David λέγει εν βίβλο, ψαλμόν είπεν Κύριος το Κύριο μου, καθου εκ δέξον μου. Αυτός γαρ David, porque el mismo David, λέγει en βιβλόν ψαλμόν, dice en el libro de Salmos, είπεν Κύριος το Κύριο, dijo el Señor al Señor mío, καθου εκ δέξον μου, siéntate a la diestra mía. Interesante porque aquí se utiliza 2 veces la palabra Señor. El Señor le dijo al Señor. Claro que aquí nos surge una duda interesante. Hay 2 señores, o cómo un señor le habla a otro señor. ¿Qué tipo de señor es el primero? ¿Qué tipo de señor es el segundo? ¿Quién escribió este salmo? Vamos a leerlo en hebreo, antes de que Lucas lo citara en griego, desde la versión Septuaginta. El salmo está en hebreo. Recuerden que la Septuaginta es la traducción desde el hebreo al griego, que se hizo en el siglo III antes de Cristo. En el Salmo 110.1, leyendo el texto masorético hebreo, comienza con un título, Le David Mismor, que quiere decir Salmo de David. Neum Yahvé o Neum Jehová, el judío actual diría Neum Adonai, Ladoni Shev Limini, Adashit, Oiveja Hadom, Leragleja. De David, un salmo, Dios me dijo acerca de mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por taburete, por reposador de los pies. Eso dice en el hebreo. Lo que nos hace preguntarnos,
Bueno, por lo pronto en hebreo encontramos que la primera vez que se refiere a Señor usa el nombre divino de las 4 letras, el tetragramaton, que leemos como Jehová o Yahvé, ¿no? Voy a repetir esa parte. Neum Yahvé Ladonishev, dijo el Señor, dijo Jehová a Shevlimini, a mi Señor. Dijo Jehová a mi Señor. ¿Cuál? El primer Señor es Jehová. Eso no hay duda, se está refiriendo a Dios. Pero dijo Jehová a Le Adonai, a mi Señor. Adonai es la manera de decir Dios. Desde los tiempos de Esdras, cuando menos, los judíos dejaron de pronunciar el nombre Jehová para decir Adonai, que quiere decir mi Señor. Y no es cualquier Señor. En el hebreo moderno, si usted conoce a un varón, usted puede llamarle Adón, que quiere decir Señor. Señor en el sentido que decimos a cualquier persona. Señor Pérez, Adón Pérez, el Señor Pérez. Pero Adonai es una palabra que se usa solamente para Dios. Entonces, dijo Jehová a Adonai. ¿No es curioso? Porque tanto el nombre Jehová como el título Adonai se refieren a Dios. Así que bien podríamos decir, dijo Dios a Dios. ¿Qué le dijo? Siéntate a mi diestra. Así que cuando Jesús está mencionando este salmo, está queriendo implicar y que estos escribas, saduceos y demás estudiosos del texto puedan colegir todo lo que está implícito allí. Que Dios, siendo uno solo, no hay más que un solo Dios, sin embargo en su seno hay pluralidad de personas de tal manera que el Señor puede hablar al Señor. Claro, la interpretación tradicional diría que el Señor puede ser David, y mejor interpretado, el descendiente de David, porque esta profecía se refiere a que de David será levantado un descendiente. David morirá, vendrán una serie de reyes de esa línea paterna de David, y en algún tiempo, y a pesar de que algunos descendientes de David que fueron reyes fueron injustos y malvados, y a pesar de que Israel y Judá dejaron de ser un reino y quedaron por muchos siglos oprimidos por los imperios paganos, había una promesa. Un descendiente de David finalmente restaurará el trono. Y lo característico de ese descendiente, al que vamos a titular el Hijo de David, es que ese trono que será restaurado ya no será temporal, será un trono eterno. Y que ese rey que estará en ese trono eterno establecerá la justicia eterna. Por eso se convierte en un título mesiánico, el Hijo de David. Y acabamos de ver a este hombre ciego en el camino de Jericó, gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y comentábamos por qué personas del pueblo que ven en Jesús el profeta escatológico, el Mesías esperado, le otorgan el título Hijo de David. Pues porque se refieren precisamente a que ha llegado el cumplimiento de aquella esperada promesa de que al final un descendiente del linaje de David restaurará el reino de Dios y la justicia eterna en este mundo. Esa es una preocupación del evangelista Mateo, que desde su primer capítulo nos demuestra que efectivamente Jesús es descendiente
de la línea davídica, que David tuvo hijos, nietos, y si seguimos esa línea, llegamos exactamente hasta Jesús como el legítimo heredero del trono de David. Por eso, cuando Jesús está hablando de esta profecía del Salmo 110, que el hijo de David será puesto en el trono por Dios mismo, está Jesús refiriéndose a él. Y quiere que estos estudiosos de las Escrituras comprendan este pasaje y los problemas que representa. No puede referirse a David, porque David es el que está escribiendo el Salmo. Y está hablando del primer Señor y del segundo Señor en tercera persona. David escribe y dice, dijo el Señor a mi Señor. Entonces, ninguno de los dos señores es David. Y luego Jesús dice, tampoco puede ser el hijo de David. ¿Por qué? En el verso 44, David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? En el judaísmo, la ascendencia del padre o del abuelo es tan importante que representa la autoridad. Los padres, lo vemos en Génesis al final del libro cuando Jacob bendice a sus 12 hijos. Los padres bendicen a sus hijos, porque los padres tienen la autoridad sobre los hijos, pero los hijos no pueden bendecir a los padres de esa manera. Los hijos no tienen la autoridad. Los hijos siempre van a reconocer a sus mayores, bueno, en esta época, ¿no? Ahora nuestra época no, nuestra época está asignada por lo que Pablo profetizaba. En los postreros tiempos serán desobedientes a los padres. Cuando esto no era así, los padres eran la autoridad, los abuelos eran la autoridad. De ahí la figura del patriarca, palabra que aterroriza a las feministas, ¿no? Pero piense usted en Abraham y todos los hijos y nietos que estaban alrededor de él, reconociendo su autoridad, reconociendo las promesas y todo lo que Dios le había otorgado. Y mientras los descendientes, los diferentes hermanos, los nietos, los sobrinos, todos se mantuvieran en el reconocimiento de la autoridad de un patriarca, la tribu era fuerte y la nación era fuerte y no podía ser destruida por otras tribus. He ahí la importancia del patriarca. Jamás un descendiente es autoridad sobre el patriarca, es al revés. Por eso la pregunta de Jesús, a ver, si aquel a quien se refiere esta profecía, el hijo de David a quien se le entregará un trono eterno, es descendiente de David, ¿por qué David le llama mi Señor? ¿Por qué David le llama Adonai? Y por eso quise leerlo en hebreo, porque Adonai es, como dije, el nombre divino y significa mi Señor. ¿Por qué David le llama a su descendiente mi Señor? Lo cual es contrario a todo el concepto de autoridad de los padres sobre los hijos, de los patriarcas sobre sus descendientes. Eso es lo que está preguntando Jesús, ¿no? Ustedes no han interpretado ese pasaje de manera completa, les está diciendo en otras palabras. Porque si suponen que ese Salmo 110 solo se refiere a un descendiente de David, no han entendido quién es ese descendiente, desde el momento en que no pueden explicar por qué David le llama mi Señor, como reconociéndole una autoridad superior. Es decir, ese descendiente de David tiene mayor autoridad que el propio David, aunque se apellide del nombre de David. Es una paradoja, ¿no? Y no solo el hecho de que David le llame mi Señor, como reconociéndole esa autoridad superior, sino que lo haga de la manera en que se pronuncia el nombre divino, Adonai, mi Señor. Y entonces, ¿cómo resolvemos esta otra paradoja? Bueno, porque otra vez las dos naturalezas de Jesús. Desde su naturaleza divina, Jesús es el Señor de David. Y desde su naturaleza humana, Jesús es el descendiente de David.
Entonces Jesús es ambas cosas. Jesús es el Dios, es el Señor, es el Rey de David. Y es también el Hijo, el descendiente de David. Por eso dice el profeta Isaías, ¿no?, hablando de la profecía del Mesías, y un vástago retoñará de la rama seca del tronco de Isaí. Isaí o Jesé era el padre de David. Un vástago retoñará, aunque el reino había sido prácticamente destruido o cuando menos dominado. Isaías mira que una ramita verde brotaría de ese tronco para renovar al árbol. Ese es el Mesías, descendiendo de Jesé, es decir, del padre de David. Pero Isaías también le llama la raíz de David, y Apocalipsis le llama también la raíz de David. ¿Cómo puede ser al mismo tiempo la raíz y al mismo tiempo un retoño del tronco? Pues porque en su naturaleza divina, Jesús es la raíz de David, es quien dio existencia y sustento a David. Y así como Jesús dijo, antes que Abraham fuese yo soy, lo mismo puede decir, antes que David fuese yo soy. Pero Jesús también es el retoño, el renuevo del tronco de Isaí, porque en su naturaleza humana Jesús nació de la genealogía davídica. Así que esta hermosa paradoja se resuelve en Jesús. Jesús es Dios y es hombre. Por eso en Él se une la autoridad y la sujeción. Y en esa autoridad la tiene como hijo humano, criatura, descendiente de David, y la tiene como el Señor de David. Pero ahora, acompáñenme por favor, ¿cómo entendió el resto del Nuevo Testamento este pasaje, no? Porque no es todo lo que Jesús quiere decirles. Al ponerlos en un problema teológico, para que interpreten correctamente el Salmo y se hagan las preguntas pertinentes. Recuerde que toda investigación acerca de la Biblia debe plantearse una pregunta pertinente a investigar y a responder. Y aquí la pregunta era, ¿por qué David llama mi Adonai, perdón la redundancia, llama Adonai, mi Señor, a su descendiente? Pero digo, eso no es todo. Ahora vamos a ver que este mismo Salmo 110 implica, voy a ser reiterativo, implica necesariamente la necesidad, reiterativo, de la resurrección. Implica necesariamente la resurrección. Así lo podemos ver en Hechos 2:34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este capítulo 2 de Hechos es el relato del Pentecostés. El Espíritu Santo acaba de descender sobre los creyentes discípulos de Jesús. La multitud se reúne y dice, ¿qué está pasando aquí? Y entonces Pedro comienza a explicar que los últimos tiempos, los postreros días han comenzado. Y por tanto se ha cumplido la profecía de Joel, que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Y que eso es el resultado de que el Mesías ha aparecido. Y que el Mesías, aunque llegó y se manifestó, fue rechazado y asesinado. Pero no el Mesías vendría a establecer un reino eterno. Claro, por eso aunque el Mesías fue crucificado, fue muerto, el Mesías tenía que resucitar. Pero Pedro no afirma ninguna de las cosas que afirma a lo largo de este sermón de Hechos capítulo 2 de motu propio. Podemos leer con detenimiento el capítulo 2 de Hechos y vamos a ver que Pedro, para cada afirmación que dice, tiene el sustento en las Sagradas Escrituras hebreas. Por lo pronto, para mostrar que la resurrección era necesaria y estaba profetizada,
Dice el verso 32, Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, note la autoridad, porque si Jesús se humilló por completo en dos momentos, dejar su gloria y dejarse matar, son dos momentos, también fue exaltado en dos momentos, la resurrección y la ascensión a la diestra del Padre, dos momentos, resurrección y ascensión. Por eso Pedro dice en el 32, Dios le resucitó, y en el 33 lo exaltó por su diestra. Y como Jesús ya está a la diestra del Padre y ahí tiene toda autoridad, la mano derecha, la diestra, significa que Dios le entrega todo poder y autoridad, como cierra también el Evangelio de Mateo en boca de Jesús, porque toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Como ahora Jesús tiene toda autoridad, ha recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo que Jesús ha derramado sobre sus discípulos. ¿Y cómo sabemos que Jesús está resucitado y ascendido? Porque David, verso 34, no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Cómo se cumpliría el mandato y la profecía de que el descendiente de David estaría a la diestra misma de Dios en las dimensiones celestes, no en el cielo en un sentido físico geográfico, sino en las dimensiones de lo divino, de lo infinito, de la autoridad soberana de Creador? ¿Cómo se cumpliría si el Mesías hubiese sido solo descendiente de David, solamente humano y no divino? ¿Cómo David le hubiera llamado Adonai? ¿Y cómo se hubiera cumplido esta palabra si Jesús no hubiera resucitado? Porque sigue el apóstol Pedro, ¿no? En el versículo 29 de Hechos 2, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Por tanto, el trono que Dios es, del que está hablando Dios en el Salmo 110 no es David, porque David murió y está sepultado, no está a la diestra de Dios. Pero siendo profeta, dice el verso 30, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, es decir, como humano, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, es decir, su naturaleza divina. Entonces, que David hubiese escrito eso y que estuviera muerto, implica que el Señor exaltado a la diestra del Padre era otro Señor que era su Hijo y a la vez era mayor que Él, y que había estado muerto, pero que no podía gobernar estando muerto, y por tanto tenía que haber resucitado. Bueno, Pedro, pues es todo un teólogo aquí, ¿no? A pesar de que los líderes religiosos pensaban que era un ignorante. Bueno, en la carta a los Hebreos también, que ya estudiamos por cierto, tenemos en el capítulo 1 y en el verso 13, el autor de la carta a los Hebreos cita también al Salmo 110. Y dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Todo el capítulo 1 de la carta a los Hebreos nos muestra que Jesús es mayor que cualquier criatura, que Jesús es la suprema revelación de Dios y que Jesús no es ni siquiera un elevadísimo ángel de jerarquía óptima, es más que un ángel, porque Jesús no solo fue hijo de David, es hijo de Dios, porque lo que está diciendo la carta a los Hebreos es que Jesús es el Hijo, y mientras a ninguno de los ángeles Dios le dijo, tú eres mi Hijo. Eso lo dice Hebreos capítulo 1, verso 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A Jesús le dice, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y reitera en el 13, a ningún ángel le dijo, siéntate a mi diestra. No es Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel o cualquiera de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, quien está sentado a la diestra del Padre. Es el Hijo, y no solo el Hijo de David, que es hijo de David, sino que es también Hijo de Dios. Así que cuando Jesús
dije, como corolario en su respuesta a los saduceos, les cita el Salmo 110, está dando una respuesta tremendamente sabia, tremendamente profunda, porque quiere hacerles comprender que Jesús es, por supuesto, el Hijo de David, pero es al mismo tiempo Adonai, a quien su Padre exalta a la diestra y le entrega toda autoridad. Y desde esa toda autoridad que recibirá aún después de la suprema humillación en la cruz, desde aquella suprema autoridad tras la ascensión, Él derramará el Espíritu Santo para que todos los creyentes nos convirtamos en el templo del Espíritu. Es algo que ya estudiamos en el capítulo 19, cuando Jesús limpia el templo de Jerusalén, y dijimos, pero el templo somos ahora nosotros. A mí me gustaría que usted allí donde está pensara que los demás miembros de su familia y que otras personas que usted conoce que son creyentes, que su propio cuerpo, que usted mirara su propio cuerpo y dijera, este es un templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que está en nosotros y que nos ha hecho un templo es también la garantía de nuestra resurrección. Así lo dice la carta a los Efesios y la carta a los Romanos. Por el Espíritu Santo es las arras, la garantía que Dios nos ha dado de que vamos a ser redimidos en el cuerpo, es decir, resucitados. Por tanto, el decir que Jesús está exaltado a la diestra del Padre, relacionado con el tema que está discutiendo con los saduceos de la resurrección, implica que es desde esa autoridad del trono celeste, donde Jesús ahora está sentado, que va a resucitarnos. Insisto en que estar sentado y el trono son metáforas que apuntan a algo más real y profundo. ¿Qué es eso real y profundo? Pues que Jesús comparte con su Padre la gloria y toda autoridad. Y que efectivamente, cuando Él regrese a este mundo, no vendrá ya humillado, como lo relatan los evangelios en aquella ocasión. Ahora regresará glorioso, con ese resplandor de toda la autoridad que tiene de su Padre. ¿Para qué? Para que en uno de los actos más maravillosos de la potestad que Él tiene, nos devuelva a la vida. Es algo que nosotros los seres humanos no podemos hacer. Nosotros no podemos crear vida, ni podemos hacer que un ser antes vivo, ahora muerto, vuelva a vivir. Así fuera una pequeña florecita o una pequeña amiba, una vez que esté muerto, no hay manera en que nosotros podamos hacer que vuelva a vivir. En cambio, la suprema autoridad de Jesús se va a manifestar así, haciendo que todos los que creímos en Él resucitemos. Por eso comencé con las preguntas. ¿Se va a salvar solo nuestra alma? ¿Va a resucitar nuestro cuerpo? ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿Qué va a pasar con los quemados? Y es una respuesta a los saduceos, ¿no? Les insistía yo. Pablo no conoció a Jesús físicamente. Lo conoció glorificado y lo conoció por experiencia espiritual también. Pero tuvo el privilegio de Cristo y del Espíritu Santo de penetrar en la significación teológica de lo que los evangelios relatan. Sí, los evangelios nos presentan un querigma, una proclamación, un relato de quién es Jesús y qué hizo Jesús, y por supuesto con implicaciones teológicas tan bellas como las que acabamos de dilucidar aquí. Pero Pablo todavía va un poco más allá. No está despegado de Lucas, El pasaje que leí de Hechos es de Lucas, lo que estamos leyendo ahora es el Evangelio de Lucas, y Pablo fue el maestro de Lucas. Y Pablo, en la primera carta a los Corintios, trata con bastante extensión el tema de la resurrección. Y nos dice que si no hubiese una resurrección de los cuerpos, aunque suene a pleonasmo, quiero subrayarlo, resurrección de los cuerpos. No pensemos con la palabra resurrección
en una resurrección del alma o del espíritu, lo que se muere es el cuerpo. En el caso de Jesús, lo que fue colgado y estuvo pendiente de una cruz fue su cuerpo. Lo que fue sepultado en esa cueva, en esa tumba, fue su cuerpo. Por tanto, ¿qué fue lo que los discípulos no encontraron? ¿Qué estaba envuelto en esas sábanas que quedaron echadas ahí a un lado? ¿Qué tuvo que resucitar si lo que murió en la cruz fue el cuerpo? Pues el cuerpo. Jesús resucitó en cuerpo. Por eso cuando Pablo dice que si no hay resurrección de los muertos, y se refiere a nuestros cuerpos, dice que si eso no existe, entonces la fe es vana. Aún estamos en nuestros pecados y somos los más miserables de todos los hombres. Con ello lo que estoy intentando es que coloquemos en el centro de la proclamación evangélica a la doctrina de la resurrección, comprendiendo que si no hay resurrección no hay nada. Y viceversa, ¿no? Al contrario. Si hay resurrección, entonces es el punto central. Porque cuando el Padre levanta a Cristo de entre los muertos, le está dando toda autoridad sobre la muerte. Y le está dando toda autoridad sobre cualquier cosa creada, visible o invisible, como lo subraya la carta a los Colosenses. Y la primera Tesalonicenses dice que si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, no debemos ponernos tristes por nuestros hermanos que han muerto. Sí, ponernos tristes sí, pero aclara, no como los que no tienen esperanza. En esta pandemia en la que estamos en la tercera ola, al menos en México, esta semana que acaba de terminar, tuvimos de 17,000 a 21,000 contagiados diarios y un promedio de 700 a 1,100 muertos diarios. No es cierto que la pandemia está cediendo, no es cierto que ya estamos en semáforo amarillo. No se deje engañar, usted tiene que seguirse cuidando, usted tiene que vacunarse si aún no se ha vacunado, porque la mayoría de los contagiados y muertos en esta tercera ola son los no vacunados. Pero lo que estoy diciendo es que de todos nuestros hermanos y familiares que en estos días han muerto, diría Pablo, si se entristecen, no lo hagan de manera como si no hubiese esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Esperanza en el sentido de certidumbre de lo que estamos esperando. No esperanza de que pueda pasar o no pueda pasar, sino esperanza de algo cierto que solo hay que dejar que el tiempo, que el momento llegue para que suceda. ¿Y qué es? Que si Jesús murió y resucitó, entonces Dios también nos resucitará a nosotros. Y eso es lo que relata Tesalonicenses 4. Cuando Jesús regrese, todos sus discípulos que estén muertos, todos los cristianos que hayan vivido estos 20 siglos que ya sucedieron, van a levantarse de las tumbas o van a levantarse de las cenizas si fueron quemados. No se preocupe por ello. No es ningún problema cremar a nuestros muertos. Algunos de los mártires cristianos que murieron por amor a Cristo murieron quemados por los enemigos de Dios, desde Nerón hasta la Inquisición. Si los muertos quemados no pudiesen resucitar, imagínense que algunas personas como William Tyndale, que tradujo el Nuevo Testamento del griego al inglés y por esa razón Enrique VIII lo quemó, y él estuvo dispuesto a ser martirizado por Cristo, y el día de la resurrección Dios le diga, bueno, William, pues fíjate que, pues sí, tú moriste por mí, tú fuiste muy fiel, tú tradujiste la Biblia, pero yo no puedo resucitar quemados. Por supuesto que no. Estemos quemados, desintegrados o recién muertos, cuando Jesús regrese, resucitaremos. Y los que estemos vivos también en un proceso muy similar, que consiste en que este cuerpo mortal será convertido en cuerpo inmortal. Eso es la resurrección. No solo salir del sueño de la muerte, sino que este mismo cuerpo, y eso también es muy importante, este mismo cuerpo que usted y yo tenemos, el mismo, será vestido de inmortalidad. Como la semilla
un grano de maíz, si lo sembramos, va a dar lugar a una vara y sus mazorcas. Pero en esa planta que va a surgir, no va a haber nada que no hubiese estado en el grano de maíz. Pero en el grano de maíz no se manifestaba. Así, en nuestro cuerpo está todo lo que estará en nuestro cuerpo resucitado. Nuestro cuerpo resucitado no va a ser otro cuerpo, es este cuerpo. Solo que todo está ahora en nosotros en potencia como en una semilla. Pero cuando resucitemos, todo eso que ahora está será desplegado. Así que será nuestro cuerpo, pero glorioso. Y al ser glorioso, por supuesto, será sin defecto, sin la inmadurez de los niños y sin la decrepitud de los ancianos, sino en su plena realización, en el punto óptimo de su existencia. Así que, qué maravilla que Jesús haya establecido con toda claridad estos puntos en su discusión con los saduceos. Recuerde, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si Dios es nuestro Dios, es el Dios de nuestros amados hermanos que ya murieron. Si Dios es el Dios de David, si Dios es el Dios de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Dios no puede ser el creador de la vida, el origen de toda vida, el que tiene un ser eterno, una existencia por sí mismo, Él es la causa de sí mismo, y sin embargo, reducirse, conformarse a ser un Dios de personas que existieron, pero que ya están muertas y que ya no existen. Pues eso es ilógico. Por eso dice Jesús a los saduceos: si Dios se llama a sí mismo Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y tenemos que colegir que Dios no es Dios de muertos, entonces Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Están vivos para Dios en este momento porque su alma está disfrutando un estado, no un lugar, sino un estado, una relación de comunión con Dios, mucho más profunda y prístina de la que podemos disfrutar en este cuerpo mientras estamos en esta tierra. Y cuando nosotros morimos y cuando nuestros familiares mueren, están ahora disfrutando, como vimos en Lucas 16. Los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham. Están disfrutando de la condición de los que tienen fe. Abraham es el padre de la fe, seno de Abraham. Ahí están. Pero es a la vez una especie de sala de espera. Un estado intermedio se llama. Porque en el momento en que Jesús regrese, y el cuerpo de este Lázaro de la historia de Lucas 16, y el cuerpo de David, y el cuerpo de Abraham, y el cuerpo de su familiar muerto, se reunirán con su alma, que está gozando de la presencia de Dios, para que ahora su ser entero, en este cuerpo glorificado, entre junto con este Jesús resucitado que ha regresado a disfrutar de la nueva creación en plenitud, de la tierra nueva, de los cielos nuevos. Eso es lo que estamos esperando. Y con eso corroboramos que Jesús es efectivamente el descendiente de David, que, como vería otro profeta, el segundo Isaías, sería rechazado, que la gente pensaría que era un escarnecido y azotado por Dios, y que sin embargo Él moriría para llevar nuestras culpas, nuestras dolencias y nuestra llaga. Los capítulos que siguen en Lucas apuntan hacia allá. Por eso no debemos olvidar cómo Jesús se despide de la controversia con sus enemigos, con este salmo, mostrándoles que sí, el hijo de David, el descendiente de David como humano, será rechazado y asesinado, pero resucitará. Y al resucitar, su autoridad como verbo eterno, como hijo de Dios, se unirá a su humanidad glorificada para que en Jesús aparezca de manera ya concreta y evidente la unión de la paradoja autoridad-sujeción, manifestando el amor de Dios
que como autoridad nos protege, y el amor de Dios que se sometió en una obediencia hasta la muerte vicaria, hasta la muerte redentora. Su autoridad protectora fue a tal grado, en tal medida, que se sometió para salvarnos, que se humilló para salvarnos. Y así Jesús es al mismo tiempo la raíz de David y el renuevo de David. Jesús es nuestro Señor y es también nuestro hermano. Jesús es alguien que como humano nos comprende en nuestras tentaciones y debilidades. Y también es aquel que tiene toda autoridad para llevarnos irreprensibles en espíritu, cuerpo y alma hasta el día de su venida. Por eso, después de cada reflexión en su palabra, es bueno que volvamos a reconocerle, a reafirmar el entendido y la actitud de que Él es nuestro Señor. Y que Señor quiere decir que nosotros somos los siervos y que a sus pies rendimos nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro futuro y todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Los cristianos, desde la época, cuando menos desde la época de Pablo, y tal vez antes desde Esteban, hasta el edicto de Constantino, casi 300 años, los cristianos murieron por asumir y confesar una cosa: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y este Salmo 110, espero nos haya iluminado mejor y nosotros como conclusión, como aplicación de este mensaje, podamos nuevamente reafirmar nuestra rendición y nuestra actitud de decirle con toda la profundidad que eso significa: Jesús es mi Señor. Invocarle: Señor Jesús, gobierna mi vida, yo me rindo a ti. Damos gracias a nuestro Señor por la meditación de hoy. Jesús es la suprema revelación de Dios. Es más que cualquier ángel. Es el Hijo de Dios. Y a la vez es Adonai, Dios mismo. Y siendo ahora nosotros templo del Espíritu Santo, esta es la garantía de que somos hijos de Dios y que un día resucitaremos y estaremos con nuestro amado Señor. Quiero ahora, hermanos, recordarles sobre las lecturas que estamos teniendo de los profetas, en donde vamos hasta el día de hoy. Vamos en el libro de Ezequiel, en el capítulo 46. El miércoles, miércoles 8 de septiembre, empieza el Deutero Isaías. Empezaremos desde el capítulo 40 al 55. Recuerde que se está leyendo un capítulo diario de lunes a viernes solamente. Entonces, miércoles 8 de septiembre empieza el Deutero Isaías. ¿Sí? Había una pequeña confusión, pero bueno, quiero reiterarle que se empezará el capítulo 40 al 55 del libro de Isaías. Bueno, pues ahora si usted me acompaña para hacer una oración para terminar, no sin antes recordarle de que no deje de conectarse a nuestras reuniones
y también que pueda usted ver a lo largo de la semana pues cualquier mensaje o cualquier conferencia. Le invitamos para que usted participe y podamos recordar los estudios que tenemos de nuestro pastor Cristian Gómez. Le ruego me acompañe a hacer una oración para terminar. Gracias te damos, Padre Celestial, por permitirnos tener esta reunión, por tener esta gran bendición de poder seguirlo haciendo. Te alabamos, Señor, porque estamos gozosos de ser tus hijos y anhelamos el día que tú nos llames a tu presencia, el poder resucitar y estar contigo y poder ver a nuestros seres amados que ahora ya están disfrutando de ti, de verte cara a cara. Gracias, Señor, por esa esperanza que tenemos los que te hemos recibido como nuestro Padre. Ayúdanos a que cada día rindamos nuestro ser a ti, Señor, que cada día busquemos en tu palabra tu perfecta voluntad. Ayúdanos a ser obedientes, esa obediencia amorosa que tú anhelas que tengamos cada día, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos que busquen también tu presencia en sus vidas, que anhelemos esa comunión como iglesia, de alguna otra manera, aunque no estemos presencialmente, pero que podamos comunicarnos y estemos atentos, Señor, a tu voz. Gracias, Padre Santo, por ese privilegio que tenemos de que tú eres nuestro Padre y de gozar del cuerpo de Cristo. Que podamos amarnos, Señor, y que continuemos en comunión cada uno. Te alabamos y bendecimos y te agradecemos por tu bondad infinita. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Estamos despedidos. El Señor les bendiga grandemente.